Si no dudas en tu corazón, lo que confieses será hecho. Bueno, vamos a hablar mucho sobre la fe hoy, así que quiero que presten atención porque es muy interesante lo que se va a hablar. Primero tenemos que entender que la fe es el poder de la visualización, ¿no? Ahora vamos a entender qué significa eso, qué tiene que ver que la fe con la visualización, ahora vamos a entender eso. Bueno, hay una pregunta que es muy interesante que uno se podría hacer: ¿cuándo Dios obra, no? Dios obra cuando creemos que lo que pedimos lo tenemos. Cuando creemos que si un sueño lo estamos pidiendo, ese sueño está hecho. Ahí es cuando Dios obra. Dios obra mediante la fe, mediante lo que uno visualiza con la fe. Cuando uno visualiza algo mediante la fe, tiene que visualizar algo concreto, no tiene que ser algo, ¿cómo se diría? Nubloso. Tiene que ser algo concreto, tiene que tener un sueño concreto para que Dios sobre el milagro. Bueno, antes de seguir hablando de la fe, para poder entender mejor, tenemos que ver una historia. Supongo que acá todos escuchamos hablar de Abraham, todos sabemos quién es Abraham. Y el que no, bueno, ahora va a entender quién es Abraham. Abraham es un personaje de la Biblia, en la que a partir de su descendencia salieron todos los israelitas de hoy en día. Pero antes de Dios poder bendecir a Abraham, Dios tuvo que enseñarle cuál era su método, cuál era su lenguaje para que él confiase en Abraham. A través de este método que Dios le enseñó a Abraham, él y Sara pudieron, Sara que era su esposa, pudieron tener un hijo, siendo que su esposa era estéril. A través de ese hijo que tuvieron, siendo que Sara era estéril, nació toda la descendencia a la cual hoy llamamos los israelitas. El hijo que tuvieron Abraham y Sara es el padre, como quien dice, de todos los israelitas, porque a través de él se fueron creando las generaciones futuras. Ese método que Dios le enseñó para confiar en él, a Abraham, ese método lo vamos a saber hoy, ¿no? Qué interesante, un método que Dios le enseñó a Abraham en específico lo vamos a saber hoy en esta charla. El método es visualizar, confesar y obrar. Pero, ¿qué sería visualizar, confesar y obrar? Para entenderlo, tenemos que saber un poco más de la vida de Abraham. Abraham ya era una persona grande, tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Su esposa tenía 65 años, 10 años menos. A esa edad, Dios lo llamó a Abraham y le dijo: bueno, salí de esta tierra, anda a una tierra que no conoces, y en esa tierra que no conoces, yo te voy a bendecir. Imagínense que no habrá sido nada fácil para una persona de 75 años que Dios te diga: salí de donde vivís y te vas a ir a un lugar donde no conoces, y ahí te voy a bendecir. Obviamente no habrá sido una decisión fácil, pero Abraham escuchó la voz de Dios, obedeció a Dios y eso le fue contado por justicia. Vamos a verlo bien cómo lo dice la palabra en Génesis 22, del 17 al 18. Esto fue lo que le dijo Dios a Abraham: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham sobre su descendencia, siendo que su esposa no podía tener hijos. Una de las señales de que Dios estaba con Abraham era la protección que tenía Abraham. Abraham tenía una protección de parte de Dios, la prosperidad lo perseguía para donde él iba, las riquezas lo acompañaban. En el viaje que emprendió Abraham hacia la tierra que él no conocía, que Dios lo había llamado, él tuvo que aprender un lenguaje, el lenguaje que Dios le había enseñado, y a través de ese lenguaje él se pudo convertir en el padre de la fe. El lenguaje que Dios le enseñó es el lenguaje de la visualización. Hay una parte en la historia que Dios le dice... ¿Puedes bajar un poco más la música, porfa? Hay una parte en la historia que Dios le dice a Abraham que salga de su tienda, que mire las estrellas y las cuente. Y Abraham fue, miró las estrellas y las contó. Después le dijo que vea la arena del mar y la cuente la arena. Y él fue y la contó. Entonces, así
dijo Dios que iba a ser la descendencia de Abraham. Vamos a ver en Génesis 15:5 que habla sobre esto. Y lo llevó fuera y le dijo: mira a los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Estamos viendo que acá le enseñó un lenguaje de visualización. Él tenía que llevar la fe a visualizar la fe. A decir: así de grande va a ser mi descendencia, siendo que no podía tener descendencia. Una palabra, si uno dice que tiene fe, pero los sueños de uno son confusos, que un día quiere una cosa, mañana quiere otra, y va como cambiando todo el tiempo de sueños y de metas, Dios no puede obrar y no puede hacer nada. Para que Dios obre, tiene que haber algo sólido en los corazones de uno. Cuando uno tiene algo sólido, Dios puede obrar el milagro. Otra cosa, si lo que uno le pide a Dios no lo va a llevar a ser más santo, es más, va a ser para nuestro propio egoísmo, obviamente Dios no lo va a dar, ¿no? Otro lenguaje que le enseñó Dios, que estamos viendo, uno es la visualización, otro es la confesión de la palabra. La confesión de fe hace que la fe de uno se fortalezca, hace que nuestra fe no tambalee y sea una fe fuerte. Dios no solamente le había dicho a Abraham que visualice las estrellas y todo eso, sino que además le cambió el nombre. ¿A qué edad le cambió el nombre? A los 99 años. Imagínense, ya era un anciano cuando le cambió el nombre. Pero Abraham seguía obedeciendo a Dios. Cuando Dios le cambió el nombre, para los que no sabían, los nombres tienen significado. Dios le cambió el nombre de Abraham con una A Abraham, ¿no? Le extendió el nombre. Abraham significa padre de multitud, ¿no? Y a la esposa, que se llamaba Sarai, le cambió el nombre y le puso Sara, que significa princesa. Estamos viendo que no solamente le enseñó a visualizar, sino que también le enseñó a confesar, a cambiar su lenguaje. Después de visualizar y confesar, le nació su hijo a la edad de 100 años de Abraham y Sara de 90, su hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa de Abraham, siendo que Sara tenía 90 años, que para una persona de 90 años es imposible tener hijos, y para una persona también estéril, porque Sara era estéril, era imposible, o sea, estaba todo en contra para que Sara tuviera hijos, y así aún le nació Isaac a través de la promesa que Dios le había dado. Bueno, hoy mismo Dios usa ese mismo método, el método de visualizar, confesar y obrar. Vamos a ver un versículo en Romanos 10:9 que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a desglosar este versículo para entenderlo mejor. Hay una parte que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Estamos diciendo que tenemos que confesar a Dios, tenemos que hablar de Dios, de Jesús. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, no solamente tenemos que confesar a Jesús, sino que tenemos que creer en Dios, en nuestro corazón. No es solamente hablar y ya está. Hay que creer que Dios se levantó de los muertos, que Jesús se levantó de los muertos, y así vamos a ser salvos, dice la palabra. Ahora, para ser bendecido por parte de Dios, obviamente uno tiene que creer en Dios, ¿no? Si no, no puede ser bendecido por parte de Dios. También tenemos que confesar a Dios para que Dios pueda obrar el milagro en la vida de uno. Hay otro versículo que está en Romanos 10:10 que dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a desglosarlo de nuevo. Con el corazón se cree para justicia, ¿no? Con el corazón uno cree y le es contado por justicia cuando uno cree en Dios. Pero con la boca se confiesa para salvación. No hay mucho que explicar, la palabra misma se explica sola. Confesar a Jesús de la boca para afuera nos trae libertad, nos trae prosperidad, nos trae bendiciones, nos trae salvación. Y es más, hablando de la salvación, hay otro versículo que está muy interesante, que es en Hechos 4:12, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. O sea, no hay otro nombre. O sea, solamente a través de Jesús
se encuentra la salvación. Amén. A través de aceptar a Jesús en nuestros corazones, uno puede obtener la salvación. Hay una historia que les quiero contar también de un ex combatiente de Malvinas. Resulta que esta persona estaba en un pozo, lo estaban por matar los ingleses, y él en su último momento, él clama a Dios, le pide ayuda a Dios. Resulta que no solamente los ingleses no lo mataron, sino que lo sacaron del pozo, le dieron comida y le dieron vestimenta. Él cuenta el testimonio de que cuando él clamó a Dios en su último momento, que estaba por morirse, Dios pudo extender su mano y lo ayudó. ¿Qué pasaba si este combatiente no clamaba a Dios? Lo hubiera matado porque Dios no lo hubiera ayudado. Para que uno pueda recibir ayuda de parte de Dios, uno tiene que pedir la ayuda de parte de Dios. Uno no puede esperar que Dios le dé algo si uno no le pide algo a Dios. Es lógica, ¿no? Hay un versículo en Gálatas 3:14 que dice: porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanza a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a desglosar de nuevo el versículo. A mí me gusta desglosar los versículos para entenderlos bien. Hay una parte que dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Vamos a detenernos acá. La bendición de Abraham alcanza a los gentiles. Los gentiles eran las personas que no eran del pueblo de Dios. Obviamente nosotros no somos, el pueblo de Dios significaría los israelitas en su tiempo. Nosotros no somos israelitas, somos argentinos. Quiero saber que todos acá somos argentinos. Bueno, estamos diciendo que la bendición de Abraham alcanza a los gentiles. O sea, nosotros, que no somos del pueblo de Dios, seríamos los gentiles. Y la bendición de Abraham llega a nosotros cuando uno cree en Dios. La otra parte del versículo dice: a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando uno tiene fe, ¿no?, recibe la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu viene a ser el Espíritu Santo, que viene a vivir con nosotros cuando uno cree en Dios. No solamente tenemos las bendiciones de Abraham cuando aceptamos a Dios, sino que tenemos el Espíritu Santo cuando aceptamos a Dios. Volvamos a la historia de Abraham. Abraham y Sara tuvieron su hijo Isaac porque le creyeron a Dios. Cuando ellos confesaron, visualizaron y obraron, Dios pudo obrar el milagro en su vida. Nosotros tenemos esa misma bendición, que Jesús vino a la tierra, pagó el precio por nuestros pecados, y Él mismo está todos los días, las 24 horas del día, los 366 días que tiene el año, o 365, y es más, somos herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham. Tenemos que querer ser bendecidos por parte de Dios, ¿no? Tenemos que uno querer tener las bendiciones de parte de Dios, porque hay personas que aunque no lo crean no quieren saber nada de Dios. Jesús, la palabra Jesús, como habíamos visto, los nombres tienen significado. Jesús significa Salvador, ¿no? O Dios salva. Entonces cuando uno nombra el nombre de Jesús, está diciendo que uno es salvado por parte de Él, ¿no? Amén. Cristo significa ungido, tiene varios significados el nombre de Cristo. Significa Mesías, Redentor, rescate, auxilio, y entre muchos más, ¿no? Entonces, cuando uno confiesa el nombre de Dios en los proyectos de uno, Dios puede obrar el milagro en los proyectos de uno mismo. Bien, si uno quiere tener, o si uno tiene fe y quiere saber cómo usar la fe, tiene que tener metas a corto y a largo plazo, con los 3 pasos que estamos viendo: visualizar, confesar y obrar. Debe visualizarse todos los días que los sueños de uno se cumplen, día y noche. Uno visualizarse que si tiene una empresa, que la empresa va a salir adelante. Los enfermos tienen que visualizarse sanos. Los empresarios que van a ir al éxito. Los creyentes tienen que visualizar que su familia está acá en la iglesia. Cuando uno visualiza, tiene que creer, obviamente, lo que uno está viendo, porque no voy a visualizar algo que después no creo. Uno tiene que creer lo que está visualizando.
Bien, después de visualizar hay que confesar. Los enfermos deben visualizarse sanos. Los empresarios deben, además de visualizarse, confesar. Deben confesar que son sanos los enfermos. Decir, yo soy sano en el nombre de Dios, y así Dios lo sana. Las personas de éxito deben confesar que están en el éxito. Las personas que quieren tener a su familia en la iglesia deben predicar de la palabra de Dios a estas personas para que se acerquen a la iglesia. Obviamente esto también viene de la mano de obrar. Uno no puede visualizar, confesar y quedarse quieto esperando a que llueva del cielo el milagro. Uno tiene que obrar por sus sueños, obrar por sus metas, y así Dios puede hacer el milagro. Bien. ¿Se va entendiendo todo por ahora? Amén. Amén. Bien. Bueno, tenemos que saber que Dios obra en nuestra vida a través de la fe. Si uno no tiene fe, Dios no puede obrar en la vida de uno. La fe que Dios nos proporciona tiene el poder para mover montañas, por eso es muy importante que uno sepa usar y saber cuál es el poder de la fe. En Génesis, cuando uno lee la historia de Abraham, nos habla claramente de que Dios no forzó a Abraham a que crea en él, ¿no? Como Dios tampoco nos fuerza hoy en día que creamos en él. Uno decide si querer creer en él o no. Abraham creyó en Dios y tuvo una descendencia porque él soñaba con tener una descendencia, tuvo la descendencia tan grande que son los israelitas del día de hoy. Mire qué grande puede ser la fe de uno si uno cree en Dios. Qué grande puede ser las metas y los sueños que uno puede lograr cuando uno cree en Dios. Como digo, Jesús no obligó ni forzó a Abraham a que creyera en él, sino que él lo invitó. Lo invitó a que saliera de su tienda, lo invitó a que se cambiase del lugar donde vivía, lo invitó a que visualizara hacia el norte, sur, este y el oeste, que vea su descendencia, que sueñe con su descendencia, que creyera en él. Él lo invitó. Abraham confió y obró, y así pudo tener su descendencia. Lo que Dios le estaba enseñando a Abraham era una especie como de lenguaje, un lenguaje visual. ¿Por qué? Porque uno capaz que tiene la fe como algo abstracto, algo como que no tiene forma, como que no tiene sentido, pero Dios le está mostrando a Abraham que esa fe abstracta puede tener una forma. Entonces nosotros tenemos que entender que la fe no es algo abstracto, que le podemos dar forma que serían nuestros sueños, dibujar de una manera esa fe, obrar y confesar para que Dios pueda hacer el milagro. Había un pastor que este pastor soñaba con tener una bicicleta, porque el chico decía, si yo tengo una bicicleta, puedo moverme a más lugares y poder predicar más la palabra de Dios. Pero nunca le llevaba la bicicleta. Llega un momento que este pastor dice, Señor, ¿por qué no me das la bicicleta? Si tanto te estoy pidiendo una bicicleta, ¿por qué no me la das? Y tuvo una charla con Dios. Y Dios le dice, vos me estás pidiendo una bicicleta, pero no sé cómo querés la bicicleta. No sé si la querés con cambio, si la querés mountain bike, en qué marca querés la bicicleta. Y este pastor entendió que para que Dios pueda obrar el milagro, uno tiene que tener algo concreto. No puede ir a la nebulosa, decir, Dios bendíceme, pero ¿en qué te bendigo? ¿Qué querés? ¿Qué querés que te bendiga? ¿Lo económico, lo familiar, en tus sueños, en tus estudios? ¿Qué querés? Te dice Dios. Entonces, este pastor entendió que necesitaba pedir algo concreto a Dios, que Dios quiere que nosotros le pidamos algo concreto, para que Dios sepa qué nos tiene que dar, ¿no? Que es lo que uno quiere. Este pastor oró por una bicicleta concreta y a partir de ese momento le llegó su bicicleta y pudo ir a varios lugares que él quería ir para predicar la palabra de Dios. Es más, hay un testimonio más cercano que sería el de la casa que tengo acá en Santa Teresita. Mi papá, que sería el pastor,
sabía este lenguaje, sabía el lenguaje de la visualización, de la confesión y del obrar, y él lo aplicó. Mi viejo aprendió que él tenía que visualizar su casa. Estábamos en Aguas Verdes, nos queríamos mudar para Santa Teresita, y empezó a confesar que tenía su casa. Es más, había veces que se metían en problemas, porque le decía, ¿y dónde queda tu casa? ¿Y en qué calle queda? ¿Y cómo es tu casa? Y mi viejo le decía, está por ahí, por allá está mi casa, ¿no? O sea, él confesaba que tenía su casa. Él creía que tenía su casa, visualizaba que tenía su casa y obviamente obraba para tener la casa, se movía para poder mudarse. Resulta que ahora tenemos la casa que tenemos, que es prácticamente un milagro, que la compramos a mitad de precio y prácticamente la compramos gratis, porque salió un plan, que no sé bien el plan que salió del banco, que bueno, pudimos aprovechar y prácticamente la casa que tenemos es gratis, que Dios nos la regaló. Si mi viejo no hubiera visualizado, no hubiera creído, no se hubiera movido para tener la casa que tenemos hoy en día, nunca hubiéramos tenido la casa que tenemos. O sea, mire qué importante que es visualizar y tener fe y obrar por los sueños de uno. Porque si uno no hace eso, el futuro de uno lo escribe uno. Yo escribo mi futuro, ustedes escriben su futuro. Las cosas que hagamos hoy en día hacen un efecto mariposa para el futuro. Si hoy en día prefiero no moverme, mañana no voy a tener nada. Si hoy en día prefiero estudiar, mañana voy a tener un título. Si hoy en día prefiero predicar, mañana voy a ver el resultado de esa prédica. O sea, si hoy en día prefiero montarme un negocio, mañana voy a ver el resultado del negocio. O sea, lo que uno haga hoy en día repercute en el futuro. Si uno decide hoy en día buscar de Dios, porque no es lo mismo conocer que creer en Dios. Porque uno puede decir, yo creo en Dios, pero ¿lo conoces a Dios? ¿Sabés cómo Dios se maneja? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Qué quiere Dios para vos? Porque hay muchas personas que creen en Dios, pero no conocen a Dios. Entonces, hoy en día, Dios nos invita a que nosotros creamos en Él y lo conozcamos. Hoy Dios nos invita a que conozcamos a Dios. Nosotros tenemos que decidir. Y esta decisión que tomemos hoy en día repercute en nuestro futuro. Dentro de 10 o 5 o 3 años se va a ver el cambio en nuestra vida si nosotros decidimos buscar de Dios o decidimos quedarnos sin Dios. Hablando de la fe, como venimos hablando, la fe es como un ejemplo muy, muy claro para que entiendan. Es como una mujer embarazada, ¿no? Una chica embarazada que tiene el bebé en la panza y está esperando los meses necesarios para poder dar a luz y tener su hijo. Bueno, la fe es lo mismo. Uno se embaraza del sueño. Uno se embaraza de creer que su familia viene a la iglesia. Uno se embaraza de creer que su meta, su sueño, su empresa va a salir al éxito. Uno se embaraza de que uno va a salir del problema, de la dificultad. Uno confía en Dios, cree en Dios, porque sabe que en algún momento, al pasar los meses o el tiempo necesario que Dios dispone, Dios va a obrar el milagro y ese sueño va a dar a luz. Quiero que nos pongamos de pie un segundo. Quiero que entienda que Dios no va a hacer nada sin que uno se lo permita. Dios es un caballero, ¿no? Dios no es un ocupa, por decirlo de alguna manera. Dios no entra en la vida de uno sin que uno se lo pida, sin que uno quiera. Dios hoy quiere entrar en tu vida, quiere estar con vos, pero nosotros tenemos que decidir querer estar con Dios o no. Porque si no hay amistad de las dos partes, no puede funcionar una amistad. La amistad tiene que funcionar de las dos partes. Dios hoy quiere ser tu amigo, pero la pregunta es, ¿vos querés ser amigo de Dios? Dios hoy quiere conocerte, saber cómo estás, quién sos, pero la pregunta es, ¿vos querés saber quién es Dios? ¿Cómo se maneja Dios? ¿Qué quiere Dios para vos? Esa decisión la tiene uno. Uno decide si buscar y confiar y creer en Dios. Quiero que cerremos los ojos para aquellos que quieren aceptar a Dios en su corazón. Haga esta oración conmigo y bueno, repita las palabras que voy a decir. Cierre sus ojos. Señor Jesús, te doy gracias
por haberme traído hoy. Te pido que vengas a vivir en mí. Te quiero conocer y quiero ser tu amigo. Te doy gracias por tu bondad y por la fe que estás depositando en mí. En tu nombre, Jesús. Amén.